Gloria a Dios. Estoy predicando una serie basada en el Evangelio de Marcos. La serie se llama Dios de Acción. Es un Dios que siempre está activo, amén. Dios no descansa. Dios está siempre trabajando en nuestras vidas. Y te voy a hablar en esta tarde. Como no prediqué el domingo pasado, hoy tengo el doble de tiempo, así que voy a predicar el doble. Bueno, algunos se alegraron de que voy a predicar 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, así que hoy tengo cuerda para rato. Así que acomódese bien en el asiento, a ver si está colchonadito ahí. ¿Sí? Bueno, ahí las estas, verdad que estén cómodas. ¿Sí? Bueno, voy a hablarte del plano original, Marcos capítulo 10. Qué importante es tener un plano en la construcción. Si uno no tiene un plano, puede salir cualquier cosa. Sin construir sin plano puede ser catastrófico. En nuestra vida hay un plano que Dios tiene. Dios te proveyó un plano trazado en la palabra de Dios, ¿sí? Y ese plano es tan importante que nosotros lo podamos seguir para que nuestra casa esté edificada, como dice la Biblia, sobre la roca. Para edificar sobre la roca que representa a Cristo, necesitamos prestar atención al plano que nos dejó Dios en la palabra que nos trajo, ¿no? en su palabra. Así que Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, te voy a hablar de este plano original. Vamos a leer un texto muy interesante. ¿Estás listo? Diga conmigo, tengo oídos para oír y hoy recibo tu palabra, Señor. Y declaro que va a llevar frutos al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Marcos 10, del versos 1 al 12, de la versión Reina Valera, voy a estar leyendo y dice la palabra del Señor. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eso está en Deuteronomio 24, verso 1 en adelante. Así que ahí se refieren a ese texto los fariseos. Versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio, diga conmigo al principio. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Cuántos podemos decir gracias a Dios por esa palabra? Bueno, la palabra nos instruye en todas las áreas. Este es un texto que se usa mucho para hablar de lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio, lo que es el adulterio. Y la verdad que en alguno de los textos cuando lo leía, ¿no? Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ya me dan ganas de casar gente. A ver si hermano o hermana se quieren... Porque estos son los textos que muchas veces leemos. Así que si te vas a casar, tengo ganas de casar. Así que ando con ganas de ver si alguno se anima, ¿verdad? Si no, pastor, yo voy a prepararme para esto. Me tocó el texto de la Biblia. Me preparo. Bueno, entonces, este es un texto donde se habla justamente de esa pregunta que le hacen los fariseos, un poco tramposa, la pregunta, ¿no? Para ver qué respondía Jesús, para ver si lo agarraban a Jesús desprevenido. Y cuántos saben que el Señor nunca está desprevenido, ¿no? Y lo querían agarrar con el tema del divorcio, porque Moisés había dicho: puedes darle carta de divorcio. Los fariseos después se encargaron de poner un montón de otras reglas muy reglas no buenas, ¿no? Reglas fáciles,
para poder divorciarse de sus mujeres, ¿no? Era muy fácil divorciarse, habían tomado ese texto de Deuteronomio 24:1 y habían agregado un montón de ocasiones que para ellos eran válidas para divorciarse, ¿no? Si no le cocinaba bien, si no le hacía cosas, no le lavaba bien la ropa, listo, carta de divorcio. ¿Cuántos dicen, no voy a hacer eso, verdad? No, imagínate, terrible la cosa. Bueno, entonces el divorcio se había transformado en el pueblo de Israel en algo tan común como lo es en esta época. ¿Sí? Y le quisieron preguntar a Jesús, bueno, a ver, ¿qué opinás del divorcio? Y Jesús les dice, ¿qué dice la ley? Ellos sabían lo que dice la ley, le citan Deuteronomio 24, pero Jesús le dice, ¿saben por qué les puso ese mandamiento a Moisés? Porque ustedes son cabezones, diga conmigo, ese no soy yo, ¿verdad? Ese es el de al lado, no, ese tampoco. Pero son duros, ¿verdad? De corazón, le dice Jesús. Por la dureza de corazón de ustedes pasa eso. ¿Cuántos saben que muchos de los divorcios ocurren por dureza de corazón? ¿Sí? Muchos, no solo de los divorcios, sino los problemas que hay en nuestra sociedad, no es culpa de Dios, es culpa de la dureza de corazón. Jesús dice en ese texto algo interesante que a mí me llama mucho más la atención lo que él dice que el tema del divorcio en sí. Pero al principio de la creación. Si uno lee Mateo 19, verso 8, agrega algo parecido el evangelista Mateo y dice, mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, ese texto lo traduce así. Pero no fue la intención original de Dios. No fue el plan original de Dios en el principio que haya esa separación. Ese no era el plan original de Dios. Así que a mí me llama mucho más la atención. ¿Por qué Jesús habla del plan original más que del divorcio? Se enfoca y él lo lleva a los fariseos que estaban tentándole al principio, mucho antes que la ley de Moisés. Lo lleva al principio de toda la creación, cuando Dios había hecho algo que era perfecto. Diga conmigo, lo que Dios hace es perfecto. No hay equivocación en las cosas que Dios hace. Al principio no fue así. Yo te quiero hablar un poquito más de esta intención que tiene Jesús de trasladar a los fariseos al principio. Y te quiero hablar de eso. Te quiero llevar al principio, al plan original de Dios para nuestras vidas. Y en este caso fue el tema del divorcio. Pero pudo haber sido cualquier otro de los problemas de esa época y Jesús pudo bien haber dicho, al principio no fue así. Dios tenía definitivamente un plan en el principio. Dios había diseñado una maqueta, un plano original. ¿Alguno de ustedes vio planos? ¿Abren los planos? ¿Leen planos? No sé, en electricidad también hay planos, ¿verdad? Lo hables, tienes que saber de qué se trata. Había un plan para que no haya un cortocircuito. Cuando uno no usa un plano, ¿sí?, empiezan a saltar todas las luces de la casa. Una vez yo cuando era chico me quise poner a arreglar una radio y no estaba mi mamá, pelé los cables, los puse juntos, todos los cablecitos juntos y lo metí en el enchufe. ¿Sí? Y por la gracia de Dios no me quedé electrocutado, pero me quedé sin luz en toda mi casa. ¿Sí? Cuando llegó mi familia a casa me dijo, ¿qué hiciste, sinvergüenza, verdad? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No sabes que eso no se hace así? ¿Sí? Hay formas, tienes que saber hacerlo. Hay planos que tienes que seguir. ¿Qué cable va con qué cable? ¿Qué viga va con qué viga? ¿Cuántas son las medidas? Esas cosas requieren planos, cómo deben ser los fundamentos. Bueno, Dios tiene un plano para tu vida. Cuando predicamos el Evangelio y le decimos a la gente nueva, Dios tiene un plan para tu vida. Pero esto no es solo para los nuevos, es para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio. Tenemos que también saber que Dios nos diseñó con un plano. La Biblia dice que Él ya creó las obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Es decir, que hay un
plano, hay una forma en que Dios quiere que tú construyas tu vida, tu casa, tus relaciones, tus finanzas, tu salud. Hay un plano de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me están todos siguiendo? Quiero hablarte rapidito del plano y de algunos puntos que este texto me parece que es lo que Jesucristo está queriendo llevarlo a los fariseos y a los oyentes de esa época, como también nos quiere llevar a nosotros, a ese plano. Jesús remite el asunto del divorcio al plano original. ¿Cómo era el plano original? El plan original era un plan de disfrute y plenitud. Diga conmigo, Dios me creó, vamos fuerte, Dios me creó para vivir en disfrute y en plenitud. Dile a que está al lado, ¿lo crees? ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Sí? Dios te creó no para que la pases mal, no para que estés angustiado, no para que vivas una vida boring. Eres boring. No quiere Dios que vivas una vida aburrida. Dios te creó para que disfrutes. Y los parques de diversiones están bien, a mí me gusta ir a veces, pero el disfrute mayor está con el Señor. Ese es el plano original. ¿Por qué? Porque Dios en Génesis capítulo 2 pone al hombre y a mujer en el huerto del Edén. Y a veces cuando damos nosotros charlas de matrimonio, decimos que la palabra Edén en hebreo significa disfrute. ¿No sabían eso? La palabra Edén en hebreo significa disfrute, significa placer. Así que Dios pone al hombre y a la mujer en una esfera de disfrute, en un huerto donde ellos iban a disfrutar. Ese era el Edén para la pareja primitiva. Ellos iban a disfrutar de las relaciones, de la relación con Dios, iba a ser un disfrute, y también de las relaciones interpersonales, no solo entre hombre y mujer, sino entre los demás, entre tus pares. Dios te creó para que disfrutes de relaciones. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Sí? Es muy bonito poder disfrutar de buenas relaciones. Amén. Y más que inteligencia emocional, que es lo que los psicólogos muchas veces hablan, se necesita saber que Dios nos creó para tener buenas relaciones. ¿Cuántos saben que hay gente que no le gusta llevarse bien con otros? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿No se enteraron? Les presento a alguno. Tengo una lista ahí para presentarle a gente que ¿sí? No le gusta llevarse bien con las demás. Son gente torcida, son gente que no le gusta disfrutar. Te pelea, si puede te pelea. Para que sufras, ¿verdad? Como el tipo sufre, quiere que tú sufras también. Entonces te hace la vida difícil en vez de hacértela fácil. Pero Dios nos creó para disfrutar. Para disfrutar. Entonces, si hay alguien que está torcido, tú que sabes disfrutar, lo bendices. Y en algún momento, ese o esa se va a enganchar y va a decir, ahora sí disfruto de ti también. Entonces Dios quiere que disfrutes desde la relación más importante, que es la relación con Dios, hasta la otra relación más importante, si esto aplica a tu vida, que es el matrimonio, ¿sí? Pero si no, dice, yo no estoy casado, bueno, pero quiere que disfrutes de las otras relaciones también. Esto trasciende la idea del matrimonio. Y necesitamos hoy, en nuestro mundo, gente que sepa disfrutar de la compañía de los otros. ¿Están conmigo? La iglesia tiene que aprender a disfrutar de los que tienen al lado. ¿Sí? Porque hay muchas heridas en el pueblo de Dios, y les cuento afuera. Entonces, el Edén, el plan original de Dios, cuando Jesús le dice a los fariseos, en el principio no era así, lo mismo les digo yo, no es así en el principio. El plano de Dios es un plan de disfrute, un plan para que te puedas llevar bien con tu prójimo, ¿sí o no? Dile a alguien que está ahí cerquita, me voy a llevar bien contigo. Vamos, dile, vamos, ¿qué pasó? Vamos con ganas. Me voy a llevar bien contigo, dale, que te viniste peleando todo el camino, aprovechá el culto. Me voy a llevar bien contigo. Y dile así, mañana, a partir de mañana. Todavía tengo que arreglar unas cosas, ¿no? Me voy a llevar bien contigo. Sí, voy a disfrutar de tu compañía. Voy a disfrutar de los lugares, de las personas, las relaciones
que tengo. Ese es el plan original de Dios. Dios no nos creó para llevarnos a las patadas. ¿Sabías? Él nos creó para disfrutar. Y eso comienza en el matrimonio, que es el lugar donde más patadas hay. Si usted pensaba que en familia, si usted decía en el partido de fútbol hay más patadas, no, en el matrimonio, ese es el peor partido de fútbol. ¿Sí? Entonces ahí hay, pero Dios, empezando en ese núcleo de la sociedad, del matrimonio, el centro de toda sociedad, ahí comienza el llevarse bien. Dios te creó para disfrutar de tu cónyuge, si estás casado. Y si no estás casado, te creó para disfrutar de las relaciones que tienes. Siempre vas a tener a alguien al lado que te bendiga. Y ese es el plan original de Dios. Dios no te puso gente al lado para hacerte mal. Dios tiene gente al lado tuyo para bendecirte, y tú puedes ser de bendición a la gente que tienes al lado. ¿Cuántos decimos amén? Ese es el plan del huerto. Es un plan de paz, es un plan de amor. Es un plan donde esas relaciones funcionan. Las relaciones funcionan. ¿Amén? Las relaciones funcionan. Si Dios te puso en un lugar, es para que funciones ahí. ¿Estás conmigo? De esas relaciones. Claro que es difícil tratar con gente. Claro que es difícil. Si te cuesta tratar con tu sombra, imagínate lo que es tratar con gente. Sí, es muy difícil. Pero Dios te puso para disfrutar. Te pone para que encajes. Claro que a veces para que encajes tienes que ceder. Tienes que saber entender al otro. Pero eso es parte del disfrute, porque cuando cedes, empiezas a disfrutar. O cuando el otro cede en ocasiones, también empiezas a disfrutar. Dios había creado al ser humano para que disfrute y viva en plenitud de sus relaciones, de su trabajo, de su salud, de las distintas áreas que ustedes ven al ser humano en el huerto. No les leo Génesis capítulo 2, pero ahí está, lo pueden leer, Génesis 2. Dios los pone en un huerto llamado Edén, los pone para que lo labren, lo cuiden, ¿sí? Para que dé fruto ese huerto. Cuando tú disfrutas de lo que haces, comienza a dar fruto. Claro que el disfrute no viene de golpe. Hay veces que Dios te pone en lugares donde tienes que trabajar de algo que no te gusta. ¿Sí o no? Te pone en trabajos donde tú dices, esto no es lo que yo fui creado para hacer. Pero Dios te quiere enseñar que aún en esas áreas donde quizás no te gusta, tienes que aprender a disfrutar de la bondad de Dios. Que vas a aprender algo en ese lugar. Que Dios te va a mostrar que aún en ese lugar que no te gusta, puedes disfrutar. ¿Estás conmigo? Y Dios, cuando aprendes a disfrutar de las distintas etapas en tu trabajo, te va promoviendo en otras áreas mejores. ¿Sí o no? ¿Algunos vivieron esto? Sí, soy el único. Cuando tú, ahora si estás en el trabajo todo el día quejándote de tu supervisor, ¿cuántos hacen eso? No digan nada, por favor. Quejándote de tu jefe, quejándote de los empleados, quejándote del trabajo duro, pues no estás disfrutando. Estás fuera de ese marco de disfrute que Dios te puso. Y Dios te creó. El plan original en el principio no era así. El ser humano disfrutaba de trabajo que hacía. ¿Estás conmigo? Entonces, di conmigo, Señor, enséñame a disfrutar de mi trabajo. Porque cuando empiezas a disfrutar, prosperas. Prosperas. Cuando empiezas a bendecir el lugar donde estás, prosperas. Cuando tú trabajas en un trabajo como para el Señor, prosperas. Ese es el plan original de Dios. El plan original de Dios no es que sufras, sino que disfrutes en el trabajo. Y comienzas a prosperar. En el huerto habían ríos que traían oro al Edén. Imagínate. No estaban preocupados por el dinero Adán y Eva. La mayoría de los cristianos se preocupan por el dinero, y el dinero, más que ser de algo que puedan disfrutar, lo sufren. En el principio, diga conmigo, no era así. En el principio no era así. En el principio Adán y Eva yo no los veo preocupados por dinero, por feria. ¿Sí? Quería regalarle un anillo de oro, iba al río Pisón,
buscaba, a ver qué anillo, qué pedazote de oro, le regalaba una perla así grande para que se le caiga el dedo, ¿verdad? Con oro y diamantes, ¿eh? Algo que ni tú ni yo en la vida lo vamos a poder hacer, ¿sí? Pero en el principio no era así. Ellos tenían todo ahí. Disfrutaban de la salud porque ahí fluía la vida. Estaba ahí el árbol de la vida. Entonces disfrutaban, y aún en momentos de dificultad uno puede creer de que en Cristo Jesús hay salud. ¿Cuántos saben? Que en Cristo Jesús hay vida. Y que aún cuando estamos enfermos podemos ir a Él. Podemos volver al plan original, que es un plan de salud. Que es un plan de salud. Amén. Así que ese es el plano que Dios tenía para la primer pareja que estaba acá en esta tierra. Ese es el plan original, es un plan de disfrute y de plenitud. Dios no te quiere ver sufrir, quiere que disfrutes de las relaciones, del trabajo, de la salud. Ahora Jesús le dice a los fariseos, ¿sabes qué? Hay un problema que va en cadena. Diga conmigo, problema. Esta parte voy a ir rapidito para que no te me agüites, ¿está bien? ¿Sí? Voy a ir rápido para que la pasemos rápido el trago amargo, ¿sí? Y vamos a lo bueno. Te quiero escuchando, algo muy importante. Mira, problema. Jesús plantea el problema en esta situación en particular. Un problema en cadena. La dureza de corazón, diga conmigo, dureza. Divorcio y adulterio. Un plan que iba en cadena, un problema, que iba en cadena. Primero él dice, ¿saben que esto comenzó porque había dureza de corazón? Te comienzas a alejar del plan original, de ese propósito de disfrute y plenitud, cuando te empiezas a endurecer con Dios. Cuando empiezas a cerrarte con Dios. La dureza te aleja. La Biblia dice en Hebreos, específicamente Hebreos 3:15, Hebreos 4:7, dice, si escuchas la voz de Dios, no se endurezca tu corazón. Lo dicen reiteradas veces en la carta a los Hebreos. La Biblia habla de que la dureza es peligrosa cuando nos empezamos a endurecer, cuando empezamos a rechazar el plan original de Dios, por cualquier motivo sea, que lo empezamos a rechazar, nos empezamos a endurecer. Y cuando Dios nos habla, nos encuentra rígidos, duros. Ese es el comienzo de alejarse, ¿de cuál? Del plan original de disfrute y plenitud. Entonces, cuando te endureces, empiezas a disfrutar cada vez menos. Empiezas a tener cada vez menos plenitud. ¿Cómo se empieza? ¿Con el adulterio o con la dureza? No, con la dureza. Luego viene el divorcio y luego el adulterio. Ahora, quiero decir una cosa. Estas dos figuras, Jesús la usa en la Biblia, Dios la usa en la Biblia en varias ocasiones, los profetas, no necesariamente hablando del divorcio entre hombre y mujer, sino también de esa separación entre el ser humano y Dios, o las relaciones de idolatría también. Así que yo le voy a dar un sentido figurado a esto también, como en gran parte de la Biblia se le da, pero aplica también en las relaciones de hombre y mujer. No me voy a enfocar exactamente en el divorcio, per se, como se dice. Me voy a enfocar más que nada en esta figura que se usa en la Biblia de ir en este proceso de separación de los planes de Dios. ¿Me siguen? Entonces, la dureza lleva al divorcio. Si la dureza te aleja del plan, el divorcio te separa. Diga conmigo, me separa. El divorcio te separa. Como en una relación te separa de la persona que amas, también en las cosas de Dios te separa del plan de Dios. Te divorcias de los planes de Dios para tu vida. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Muy importante que agarres esto porque lo otro viene ligado a esto, ¿ok? Te divorcias, te separas. La dureza comienza en un proceso de alejamiento, de desgaste, y luego llegas a un punto donde te separas del plan original. Y esto aplica no solo para tu matrimonio, sino en tu trabajo, sino en tu salud,
en tu familia, en cada una de las áreas de tu vida, puedes experimentar esta separación. Amén. Diga conmigo, no me va a pasar a mí. Pero ten cuidado primero, porque el primer paso es la dureza. Nunca te endurezcas, mantén siempre un corazón sensible a las cosas de Dios. Amén. Si tú guardas tu corazón, la dureza no toma lugar, por lo tanto no te vas a separar, nada te puede separar. Si tú estás con un corazón sensible a Jesús. Amén. Pero si dejas la dureza en el corazón, puedes llevar a una separación de los planes de Dios. Puedes seguir viniendo a la iglesia, puedes seguir estando aquí, puedes seguir orando, pero a veces todavía separado de Dios, negando los planes de Dios para tu vida. No te asegura venir a la iglesia que estés haciendo la voluntad de Dios. Lo que te asegura que estés haciendo la voluntad de Dios es que tengas un corazón sensible y que digas, Señor, nada me separa de tus planes. Amén. Eso llevaba de la dureza que dice Jesús, por la dureza de su corazón. Luego habla del divorcio, luego habla del adulterio. El tercer paso es el adulterio. Y el adulterio deforma, cambia el plan original en tu vida de Dios. Es una adulteración del plan original. Entonces, tanto en el matrimonio, que es el caso que se está hablando acá en Marcos capítulo 10, como en cada una de las áreas que te mencioné, puede llegar a un punto donde el plan de Dios sea totalmente adulterado y cambiado en tu vida. ¿Estás conmigo? Por eso Él dice, si ella se mete con otro, adultera; si él se mete con otro, adultera. Eso lo que habla es que muchas veces el plan de Dios en nuestra vida termina adulterándose, termina cambiando. Así que ese es el problema. Ahí tienes el plano y ahí tienes el problema. Pero diga conmigo, hay esperanza. Siempre, aunque te hayas endurecido, aunque te hayas separado y aunque hayas cambiado los planes de Dios en tu vida, hay esperanza de volver al principio. ¿Estás conmigo? Muy importante que agarres esto, ¿ok? Si te dormiste hasta ahora, no te duermas en esta parte del sermón, ¿ok? Esta parte es muy importante. Hay oportunidad siempre de volver al principio. Porque muchas veces el enemigo ha hecho cosas y demás, pero eso Jesús le dice, ¿saben qué? En el principio no fue así. Jesús lo lleva a los fariseos en esa pregunta, ¿a dónde? Al principio. Jesús te regresa al principio. ¿Cuánto decimos, Señor, gracias? Tú me regresas al principio. Y esto es un ejercicio que quiero que hagamos cada uno en nuestras vidas. Hay cosas que tienen que volver al principio. Hay cosas en tu vida que tienen que volver al principio. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Jesús le dice a una de las iglesias de Éfeso, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí, haz las obras que hacías al principio. Haz las obras que hacías al principio. Muchas veces tenemos que volver a hacer las cosas buenas que hacíamos al principio. Esa pasión que había con Dios al principio, ese amor que había con tu pareja al principio. Quizás ahora estás en otra relación, en otra situación, pero tienes que volver a tener ese amor, ese corazón, esa sensibilidad que tenías al principio. ¿Estás conmigo? Jesús te quiere con esa vida que había al principio, en tu relación con Dios, en tu relación con los otros. Ese día que tuviste el primer trabajo y estabas tan contento y ahora lloras por ese trabajo, ¿no? Dice, Señor, basta ya, no lo puedo ver. Pero te quiere con ese entusiasmo, con esas ganas. Él te vuelve al principio. Por eso para mí esto trasciende el tema de la relación entre un matrimonio y va en todas las áreas de nuestra vida, porque hay un plan original en el principio. Amén. Jesús en el Apocalipsis dice, vuelve a hacer lo que hacías en el principio. Amén. Cuando estás en el principio ya no te desgastas. ¿A cuánto le gustan las cosas nuevas? En el principio todo es nuevo, ¿verdad? La alegría, qué lindo, todo es lindo al principio, ¿verdad? Y ahí es donde te lleva el Señor de vuelta. A ese momento en donde todo es lindo, donde todo te gustaba.
donde nada se desgastaba, porque lo que está en el principio está nuevo siempre. Si tú vives en el principio, todo sigue nuevo, como si nada. ¿Sí o no? El pueblo de Israel caminaba por el desierto y dice que su ropa no se desgastaba. Deuteronomio 8, verso 4, si lo quieres leer, dice que mientras ellos caminaban, nada de lo que tenían se desgastaba ni tampoco se les hinchaban los pies. Miren qué bueno. Vivían siempre renovados. Estaban en la presencia de Dios. Y ahí es donde lo lleva Jesús a los fariseos. Dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar al principio. Y hoy Dios te lleva al principio. Donde tú vuelvas a experimentar la presencia de Dios. Donde esa presencia que se movía en el huerto, tú la vuelvas a experimentar. Donde ya no te preocupes tanto por el dinero, sino desees estar en la presencia de Dios, sabiendo que Dios es tu proveedor, que nada te va a faltar, que Él está contigo, que no se te va a gastar las cosas, que el devorador ahí no te va a robar. El principio hay que volver constantemente. En el principio no era así. Y Dios quiere que vivas con ese entusiasmo, con esas ganas del principio. Del principio. Porque en el principio, cuando uno lo lee, ¿qué pasó en el principio? ¿Cuántos saben Génesis capítulo 1, verso 1? En él, Dios creó los cielos y la tierra. Amén. En el principio actuaba el poder creador de Dios. ¿Cuántos saben Génesis 1, 2? A ver, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y 2, y la tierra. Y el verso 3, bueno, ya vamos a ver nosotros. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Entonces ese es el texto del principio. En el principio se movía una fuerza creadora, y aún cuando algunos dicen que en ese verso 2 cayó Satanás en la tierra y desordenó todo lo que Dios había hecho en Génesis 1:1, porque a veces eso pasa con nuestras vidas, ¿no? Todo estaba lindo al principio, pero de golpe te encuentras en caos y desorden, y Dios te hace, te vuelve a Génesis 1:1 y recrea todo. Algunos dicen que Génesis 1:3 en adelante es la recreación de Dios, porque en Génesis 1 Dios creó perfectamente los cielos y la tierra. Pregunto, ¿Dios crea algo desordenado? ¿Dios crea cosas vacías, sin sentido? ¿Quién se metió ahí? Díganle como ustedes quieran, el chamuco, el chanclas, ¿cómo más? Le podemos poner todos los apodos que te gusten, ¿no? Ahí está. Sí, ¿quién? El Magda. Ah, ya no la tenía, hermano. Yo la tengo que escribir, después pues esa no la conozco. El Maldas, el Maldas, sí, bueno. Sí, ese. Bueno, entonces, se metió en Génesis 2 y él desordenó. Y eso a veces es una imagen de nuestra vida. Comenzamos bien, el enemigo se mete, muchas cosas se desordenan. Pero Dios no se queda ahí, Dios te vuelve a recrear. ¿Sí? El plan de Dios es un plan donde te vuelve a crear y a hacer perfecto tu vida. ¿Amén? Hacer las cosas bien en tu vida. Dios te da las oportunidades para recrear en ti, para que puedas ver ese poder recreador o renovador de Dios. Con esa palabra de Dios, Él te renueva. ¿Sí o no? Dijo Dios. ¿Sabes qué? Dios hoy habla sobre tu vida en esas áreas donde no hay orden, donde todavía hay vacíos. Te digo, ten esperanza, porque Él te va a volver al principio, donde vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos conocen Juan 1:1? Parece que le estoy tomando prueba hoy, ¿no? Juan 1:1. En el principio era el verbo. Juan empieza igual que Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era... Se necesita un testigo de Jehová para confundir ese texto, ¿sí? El verbo era Dios, no hay mucha... Si lo lees en griego, ese texto es bonito y es bien claro. Y dice, ¿quién es un poco de griego?
¿Se lo van a memorizar conmigo? ¿No me lo prometen? ¿Cómo? Ahí diga conmigo, en argenólogos, geólogos, en prostonteón, que teos, enólogos. Ya se sabe Juan 1.1 en griego. Date un aplauso a vos mismo, dale. Muy bien. Bueno, ahora repetilo. No, ya se olvidaron hasta el principio. En argé, en el principio, geólogos era el verbo y el verbo era con Dios, que teos y Dios, Dios, en ologos, era el verbo. Así se traduce literalmente Juan 1.1 del texto griego. Y Dios era el logos. Dios era esa palabra. Porque Juan 1.2, como dice, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho. ¿Sí? A ver, vamos a leerlo para no agregarle, esa no me la sé en griego, hermanos. ¿Cómo dice Juan 1.2? A ver. Alguien que no encuentre antes, yo acá lo tengo. Mira. No lo encontraron, bueno. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Cuando Dios te vuelve al principio, experimentas la palabra de Dios trayendo vida a esas cosas que están desordenadas y que están vacías. Porque cuando se va lo desordenado y lo vacío, tú comienzas a vivir en plenitud y comienzas a disfrutar. Cuando Dios empieza a poner orden en tu vida, en tu casa, en el trabajo, comienza a darte vida en esas áreas donde habían vacíos en el corazón, donde tú no sientes la llenura del corazón, empiezas a disfrutar ahora de la plenitud que da Dios. Amén. Por eso Juan 1 también dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Así que Dios te puede llevar. Dale un aplauso. Te puede llevar al principio. En el principio está la fuerza recreadora, renovadora de Dios. Dios te vuelve al principio. El Logos te renueva, la palabra de Dios te empieza a renovar, empieza a crear, empieza a traer orden, empieza a traer plenitud. También hay fuerza no solo renovadora, sino reconciliadora, lo que significa es que Dios restaura tus relaciones, la gente, las personas, empezando por el matrimonio, hasta la gente que te rodea, te comienzas a llevar bien. Empezando por tu relación con Dios, quizás antes que el matrimonio, Dios la restaura, la reconcilia, ¿amén? Dios te vuelve a dar disfrute en las relaciones. Escuchen, Colosenses 1, 17 al 20, presta atención. Y Él es antes de todas las cosas, hablando de Jesús, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Él, que es el principio, Él, Jesús, es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. ¿Quién es el principio? Cristo. Él te vuelve a Cristo. Ahora nosotros en Cristo podemos volver a disfrutar, porque Él es el principio. Él es el principio, dice. Y Dios quiso que en Cristo habite toda plenitud. Así que si tú estás en Cristo, puedes tener ¿qué? Plenitud. Hay áreas que están todavía vacías. Puedes tener plenitud. Diga conmigo, puedo tener plenitud. Ahora, spot. Identifica las áreas que todavía sientes vacío. ¿Por qué hay áreas vacías? Porque Dios te tiene que llevar al principio, donde no te sentías vacío cuando conociste a Cristo, cuando estabas con ganas metiéndole. Dios te quiere llevar al principio. El principio se encuentra ¿dónde? En Cristo. Te quiere llevar a ese tiempo de disfrute, quiere que se llene todo vacío, porque al Padre le agradó que en Cristo habite toda plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo, diga conmigo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Así que, si vuelves al principio, si antes te llevabas a las patadas con los que te rodeaban, ahora Dios te da reconciliación. Dios te reconcilia. Vuelve al principio. Hay reconciliación. Hay reconciliación. Como te digo, quizás estás en otra etapa con otra gente que te rodea, pero tienes que empezar desde el principio. No puedes empezar del final, tienes que ir al principio. Siempre se empieza en el principio. El principio en este caso es Cristo. Ahí vas a disfrutar, ahí vas a experimentar plenitud. Ahí Dios va a renovar esas áreas que estaban desordenadas y vacías. Ahí Dios te va a reconciliar, primero con Dios, después con la gente que te rodea. Dios reconcilia, es el ministerio de la reconciliación. Y por último, Dios en el principio te libera. Diga conmigo, Dios me libera. Así que en el principio hay fuerza renovadora, fuerza reconciliadora, pero también fuerza liberadora. Amén. Cuando Dios te vuelve al principio, experimentas libertad. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Verso 17: cuando le vi, dijo Juan, el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no tengas miedo, yo soy el primero y soy el último. Y Dios lo liberó al apóstol Juan del temor que traía, y pudo tener esa visión que tuvo, y pudo ver todo lo que vio, y experimentó plenitud, porque cuando tienes temor no puedes disfrutar. ¿Cuántos sabían eso? Cuando tienes miedo no puedes disfrutar. Cuando tienes miedo te ata el enemigo, estás atado. Cuando tienes temor del futuro, temor de lo que te va a pasar, temor de lo que del área financiera, temor de tu salud, estás atado. Necesitas ser libre. Por eso Jesús le dice: ¿sabes qué? Yo soy el principio. Y dice que le puso la mano sobre la cabeza y le dijo: no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Y le dio fuerza y lo puso de pie, porque Juan dice que había quedado pero postrado, como muerto, por ese temor que lo abrazaba, por esa visión que estaba viendo, pero le dio miedo a él. Y el miedo te traba, el miedo te detiene, el miedo no te permite disfrutar. Por eso Dios te vuelve al principio. Amén. Dios te vuelve al principio. Y ahí Dios rompe las cadenas del miedo. Así que el plan original es un plan donde Dios quiere plenitud y disfrute en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud. El problema con el cual tienes que tener cuidado es con la dureza del corazón, que no te lleve a separarte, ni tampoco a que el plan de Dios se adultere en tu vida. Pero aún así, si pasan estas cosas, Dios te vuelve al plan original, te vuelve al principio. Amén. Te recrea, te renueva, te reconcilia y te libera. Di conmigo: yo lo creo en el nombre de Jesús.